Gracias, hermanos, por la lectura. Hablamos en el primer turno sobre el rapto de la iglesia. De paso le digo que la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero el concepto está implicado, que es la salida inmediata, repentina, de la iglesia de la tierra para ir a la presencia del Señor. Hablamos de ese tema primeramente, pero no ha llegado ese momento y la pregunta que surge ahora es: ¿y qué hace la iglesia ahora aquí en la tierra? ¿Qué hace? Podríamos decir que hace dos cosas. Según Filipenses capítulo 2, dice que como luminares en el mundo debemos resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, que la iglesia sirve de luz en medio de una generación maligna, perversa, llena de pecado, de tinieblas. La iglesia como luz en medio de las tinieblas, mientras el Señor viene. Pero hay otra responsabilidad que no se menciona en la Biblia, pero ahí está. Y es la responsabilidad de detener la manifestación de el anticristo, detener el inicio de la gran tribulación y marcar el término del período de la gracia. Interesante, ¿verdad? Luz en el mundo, pero además de eso tiene estas otras responsabilidades: detener la manifestación del anticristo, detener el inicio de la gran tribulación y marcar el final de la dispensación de la gracia. ¿Cómo podíamos descubrir todo esto? ¿Dónde lo podíamos ver? Pues, como es natural siempre, en la Biblia. Todo depende del interés en estudiar que tengamos en la Biblia. Es temas difíciles o aparentemente difíciles que podamos descubrir. El apóstol Pablo, un año después que escribe la primera carta en que le habla a los hermanos de Tesalónica que el Señor vendría a sacar su iglesia de la tierra, el año siguiente él vuelve a escribirle esta segunda carta. Trasfondo histórico. Siempre tengo que hacer referencia a esto porque es de donde surgen las escrituras. ¿Qué motivó al escritor a escribir? Trasfondo histórico. Se había esparcido una enseñanza después que Pablo escribió de que el día del Señor estaba cerca, y le voy a explicar más adelante qué significa esto. Estaba cerca, y los hermanos que estaban pasando por ciertas dificultades, ciertas tribulaciones, estaban preocupados, pues no sabían qué iba a suceder. No sabían entonces si estaba cerca el día del Señor. Significaría eso que ya el Señor entonces había venido, se había llevado a su iglesia y que ellos se habían quedado. Había una confusión en el trasfondo histórico cuando Pablo escribió. Ahora, Pablo, teniendo información de esta crisis que había en la iglesia de Tesalónica, le escribe y le dice a ellos que no deben de turbarse en el sentido de su reunión con el Señor, como les dice en la primera parte. No os conturbéis en cuanto a nuestra reunión con Cristo, como le he escrito anteriormente. En la primera carta él le había hablado
de la reunión de la iglesia con el Señor Jesucristo. Reunión con Cristo, le habló. Dice, no se den enturbar, no se confundan con esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mire, a través de los años se ha desarrollado una serie de teologías o escatologías, estudios del futuro, que hablan de la segunda venida de Cristo. Y eso confunde, hasta hoy en día muchas personas están confundidas con eso, no solamente los tesalonicenses en su tiempo. Le hago referencia a grandes rasgos, algunas de ellas. Por ejemplo, una de esas enseñanzas dice que el Señor Jesucristo va a venir después de 1000 años de paz que habrá en la tierra, entonces Él va a venir. Eso se llaman los estudiantes postmilenalistas, es decir, que para ellos Cristo viene después que en la tierra haya un milenio de paz, y según los estudios que hemos leído sobre esto, esa paz la va a producir la iglesia, que va a llegar a gobernar el mundo y entonces va a establecer una paz, y esa paz durará 1000 años y entonces Cristo va a venir. Esa es una teología, no crea que es una historia. Eso se enseñó por mucho tiempo y hay grandes teólogos que creen en eso. Hay otra teología que dice con relación a esto que no, que Cristo viene, se llama la teología premilenalista. Ellos dicen que Cristo viene antes del milenio a llevar a la iglesia. Antes del milenio y después establece el milenio. Premilenalista. Pero a la misma vez que son premilenalistas, se convierten en post-tribulacionistas. Es decir, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y entonces el Señor viene, lleva a la iglesia y establece su reino. Pero la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hay otro grupo que se llaman los mid-tribulacionistas. Estos grupos enseñan que la iglesia se irá a la mitad de la gran tribulación y que en la mitad de la gran tribulación se irán los creyentes que estén consagrados al Señor, se irán en esa oportunidad. Y los que no estemos consagrados al Señor, nos quedaremos para pasar la segunda mitad de la gran tribulación, que será la más fuerte, y después entonces nos iremos con el Señor. Eso se llaman los mid-tribulacionistas. Y después de eso, entonces están los pre-tribulacionistas, es decir, que enseñan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, y esa teología prevalece en nuestras iglesias, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, toda esa serie de pensamientos que les digo se han enseñado con relación a la iglesia. No solamente lo que se enseñó en los días de los tesalonicenses, que lo que iba a suceder era que que el día del Señor estaba cerca. Y Pablo le dice, mira, ustedes no deben preocuparse ni por carta, es decir, nadie que le escriba carta, ni por espíritu que vayan a hablar de revelación, ni por mensaje que le vayan a dar. No se preocupen por eso, porque el día del Señor esté cerca, según le digan. No se preocupen por eso. El día del Señor no vendrá. Ahora, ¿qué significa aquí el día del Señor? ¿Qué significa esto, el día del Señor? Muy bien, la Biblia nos habla de muchísimos días, pero este es un día específico, como hay otro día específico
en Primera de Corintios. ¿Qué significa primeramente el día del Señor? Mire lo que dice Sofonías, capítulo 1, versículo 14, hasta el final. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Muy bien, ahí usted tiene algunos detalles, hay mucho más en la Biblia, de lo que significa el día de Jehová o el día del Señor, que se está hablando del día de la ira de Dios o de la gran tribulación. El día de la ira de Dios. Ahora, ese día de la ira de Dios no es un día de 24 horas. Es un día que comienza cuando se inicie la gran tribulación aquí en la tierra y se va a extender por más de 1000 años hasta el juicio del gran trono blanco. Todo ese periodo de tiempo se llama el día de Jehová, porque Dios estará derramando juicios sobre todo ese tiempo sobre la tierra. El milenio estará ahí, en el milenio en sí no habrá juicio, pero sí lo habrá antes del milenio y después del milenio habrán juicio. Es decir, pero todo ese periodo de tiempo está incluido en el día de Jehová. Pero hay otro día, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Siga leyendo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahí donde habla de nuestra el día de Cristo, cuando tenemos el día de Cristo, más arriba creo que está. Perdonen que la mente no me está bien ahí. Pero habla del día de Cristo, ese lo conoce usted en la Biblia. Ese día de Cristo se inicia con la cruz del Calvario y se proyecta por la eternidad. Es decir, el día que Jesucristo consumó la obra de la redención y se proyecta por la eternidad en el cielo. Ese es el día de Cristo, no es un día de 24 horas. Ahora bien, a los hermanos le estaban diciendo que el día de Jehová ya había llegado o que estaba cerca. Y Pablo le dice, eso no es verdad. Porque, volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice que no vendrá ese día, y quiero que me lea ahí donde dice por qué no vendrá. Sin que antes venga. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Muy bien, hasta ahí. El día ese de Jehová de juicio, que los hermanos le estaban diciendo a la iglesia que se estaba acercando, dice Pablo
que ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es una palabra muy interesante ahí en la Biblia. ¿Qué es la apostasía? ¿Cuándo viene la apostasía? Bueno, el término literal de la palabra apostasía es abandonar la fe, abandonar el camino, dejar algo. Ese es el término de la, más o menos, de la apostasía. Y, por ejemplo, en Hechos 21:21, escribe allí que Pablo lo acusan de que él estaba haciendo apostatar a los judíos, abandonando las enseñanzas de Moisés y aceptando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Apostatar de las enseñanzas de Moisés, es decir, abandonar las enseñanzas de Moisés. Luego Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, y allí narra de que muchos serán engañados por doctrinas de error y de demonios, y muchos apostatarán de la fe, salida de la fe. Ahora, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, dice aquí que el día de Jehová no se va a manifestar sin que antes venga la apostasía. Muy bien, hermanos, para entender bien esta porción que estamos estudiando, del capítulo 2, del 1 al 8, tenemos que usar reglas de hermenéutica, de interpretación. Es decir, tenemos que usar el contexto histórico, tenemos que usar la gramática y tenemos que usar el contexto inmediato a la porción que estamos leyendo. Entonces, partiendo de esto, para poder interpretar el texto, tenemos que usar estas reglas de interpretación. Si no la usamos, no vamos a entender el texto. Muy bien, ¿qué sigue diciendo después de la apostasía? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Es decir que la apostasía detiene a que el anticristo se manifieste y se siente en el trono de Dios. Eso se refiere a Daniel, donde habla ya en el capítulo 9 del príncipe aquel que se sentará en el trono y que se va a cumplir a mitad de la gran tribulación, cuando él se siente en el trono que los judíos están por hacer, que bíblicamente se llama el trono de la gran tribulación, y el anticristo se va a sentar ahí, pero no puede sentarse porque la apostasía lo detiene. Sígame leyendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Muy bien, ahí está, dice Pablo, que se está manifestando el misterio de la iniquidad, pero todavía hay al presente quien detiene que se manifieste el anticristo. Dice quién lo detiene y dice quién le detiene. Entonces ahí tenemos esto. ¿Qué es realmente lo que sucede aquí? ¿Cuál es la interpretación de todo esto aquí? Les dije que teníamos que ir a las reglas hermenéuticas de interpretación. Primeramente, la palabra apostasía en nuestro idioma significa abandonar la fe, dejar algo, y especialmente cuestiones espirituales. Así se define el concepto de apostasía. Dice
ahí que hay al presente quien lo detiene. Y después dice quien le detiene. Bien, vamos a analizar un poco. La palabra apostasía, para entender bien su significado, tenemos que ir no a la interpretación del diccionario, porque no da la idea original, sino a la raíz de la palabra en griego. A la raíz de la palabra en griego. En griego, la palabra apostasía significa salida de, y después hay dos puntos, salida de. Esa forma, esa palabra no era religiosa en Grecia, no era religiosa, era una palabra común que se usaba y su aplicación era común también. Salida de, por ejemplo, se usaba cuando en aquellos lugares, aquellos pueblos que habían muelles y llegaban barcos de turista o de carga, y llegaban en la mañana y salían por la tarde de regreso, y era un acontecimiento bastante interesante para el pueblo ver partir uno de esos barcos del muelle con pasajeros y cosas por el estilo. Entonces, ahí se usó la palabra, ellos, el pueblo, asistía al muelle para ver la apostasía del barco, la salida del barco. Y muchos lugares hacen eso para ver cuando un barco se va, van a ver la salida de los barcos. Pues en ese tiempo se usó eso, pero la palabra que se usaba era apostasía, salida de, en este caso, salida del barco. Ahora bien, lo que detiene el anticristo es algo que tiene que salir. Según ahí, apostasía. Pero tómela en su raíz original. No apostasía de negar fe, ni abandonar fe. Algo que tiene que salir. Y usted sigue leyendo y entonces va a encontrar más adelante que dice que hay quien lo detiene. Ahí usamos gramática ahora. ¿Quién lo detiene? La palabra quién es un pronombre personal. ¿Quién lo detiene? Hay una persona que detiene la manifestación del anticristo. Y luego más adelante dice, lo que lo detiene. Y aquí hay un artículo neutro, lo que lo detiene. Ahí no hay persona, ahí hay un artículo neutro. Primeramente un artículo personal, un pronombre personal y ahora un artículo neutro. Eso es gramática. ¿Qué es lo que lo detiene y qué es quién lo detiene? ¿Qué tiene que salir para que se manifieste el anticristo? La iglesia. La palabra apostasía ahí es salida de la iglesia. Y con la iglesia, que es lo que lo detiene, sale quien lo detiene, que es un pronombre personal, que es el Espíritu Santo. ¿Entiende la idea? Entonces, la iglesia hasta ahora está deteniendo la manifestación del anticristo, la manifestación de la gran tribulación, y también está aquí para marcar, porque cuando la iglesia salga de la tierra, se manifestará entonces el anticristo y comenzará la gran tribulación. Quiere decir, el periodo de gracia de la iglesia termina cuando la iglesia salga de la tierra. Termina el periodo
de la gracia en la iglesia y comienza la semana 70 de Daniel a funcionar. Es interesante cuando uno puede ver las cosas con más profundidad de lo que se ve hoy en día. De manera que la iglesia tiene importancia en cuanto al futuro, no solamente de salir y dejar las cosas así, no. La iglesia está desempeñando una función especial ahora. Si el anticristo no se ha manifestado, es porque la iglesia está aquí. Si la gran tribulación no se ha iniciado, es porque la iglesia está aquí deteniéndola hasta que llegue el momento de salir de aquí, y entonces al salir termina la dispensación de la gracia y comienzan esos problemas climatológicos que están señalados en la Biblia. Entonces es interesante ver, hermanos, los propósitos de Dios con la iglesia. No solamente llevarnos a su presencia, sino dentro de su programación en los proyectos de este mundo, qué papel está desempeñando la iglesia aquí. Muchos hermanos se preocupan porque salió el 666, porque salió la Tercera Guerra Mundial, porque salió tal y tal y tal cosa, porque las guerras están aumentando, porque hay muchos terremotos. Deje que haya todo eso, hermanos, deje que pase todo eso. Mientras la iglesia esté aquí, no va a pasar nada. Dios no va a permitir una tercera guerra mundial con la iglesia aquí. Dios no va a permitir que haya una destrucción mundial con la iglesia aquí. No lo va a permitir. Cuando salga la iglesia, entonces todas esas cosas sí tendrán vigencia y se iniciarán. Pero la iglesia ahora mismo es el obstáculo a que todo eso suceda. Estaba hablando el otro día con el hermano Manzanares sobre un estudio de las organizaciones mundiales secretas que hay, que están organizando que el mundo sea un solo gobierno. Y ellos están haciendo todo para que el mundo sea un solo gobierno. Esa es la idea de ellos. Pero nosotros sabemos que Dios anunció por su palabra que habrá un gobierno mundial y que al frente estará el anticristo. Todo eso está en proyecto, que hagan lo que ellos quieran. Pero mientras estemos aquí, hermano, eso no se va a realizar. Eso no se va a realizar porque usted y yo estamos aquí. Dios sabe cómo hace las cosas. De manera que cuando usted ve allá en 2 Tesalonicenses la apostasía, si vamos a esperar que haya una apostasía, no va a llegar nunca. Pero la palabra apostasía es salida de. ¿Qué es lo que va a salir de? Alguien o algo. La iglesia y el Espíritu Santo saldrán y entonces el anticristo tendrá el camino limpio para manifestarse. Entonces podemos ver la importancia, hermanos, que nosotros tenemos aquí en la iglesia dentro de los proyectos de Dios. Y tenemos que mantenernos alerta, Señor, porque cualquier día de esto, el día de la gracia de Dios termina y nos iremos a su presencia y lo que quedará aquí será un caos completamente, porque ya la iglesia no está aquí. Bien, dejamos el tema hasta aquí. No sé si les gustó pero que le ayude a ustedes, porque hay que estudiar más que lo que oímos todos los días, hermanos. Dejémonos de las paletitas dulces y vamos a entrar en las partes difíciles de la Biblia para seguir aprendiendo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque vemos en tu palabra más profundidad cada día, más enseñanzas que son importantes para nuestras vidas espirituales. Ayúdanos que al abrir tu palabra, nuestras mentes estén dispuestas a profundizarla, Señor, a analizarla, a buscar las verdades profundas que hay en ella, que son las que fortalecen nuestra fe. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo.